Regresamos nuevamente desde el canal comunitario de Amaga Televisión y para nuestros televidentes de la red de canales del suroeste antioqueño y del oriente del departamento, con el invitado del día de hoy, el especialista en Derecho Penal, Andrés Felipe Montes, y estamos hablando de la legítima defensa. Antes del primer corte, doctor Montes, estábamos hablando de todo lo ocurrido a un cliente en especial, en particular, que lo tomamos como referente. Me asalta una inquietud y yo creo que la de los mismos televidentes. Usted recogió toda esa información a través de testigos de cómo se dieron los hechos para poder usted sustentar su defensa. Pero el ente acusador, que en este caso es la Fiscalía, ¿cuánto tiempo tiene para llevar esos argumentos y qué tiempo tuvo para investigar, para llevárselos a un juez para que determine la medida a tomar y si acepta o no la detención o la captura o si legaliza la captura? ¿Qué tiempos tienen? Porque es que uno ve que son muy cortos los tiempos que la Fiscalía tiene para llevárselo a un juez, y ahí es donde de pronto los jueces consideran que no hubo suficiente material probatorio y dejan a una persona en libertad que después se nos vuela, como ha ocurrido, por ejemplo, en el último caso más sonado en Colombia, de ese tal vez pedófilo en un hotel en Medellín en Semana Santa, y que se nos voló porque en 2 días que estuvo detenido no hubo imputación o consideraron que no era un riesgo para la sociedad. Claro que sí, bueno, cada caso, como siempre lo hemos venido diciendo, es diferente. Cada circunstancia que rodea ese caso se debe analizar en torno a ello. Pero en sí el proceso es el mismo para todos los nacionales o extranjeros colombianos en nuestro territorio. En este caso que nosotros adelantamos bajo la teoría de la legítima defensa, pues sí, se realizaron unas labores investigativas con investigadores de la defensa, con peritos en balística, con peritos inclusive que hicieron una reconstrucción del lugar de los hechos, porque obviamente todas las pruebas hay que llevárselas al juez. No es simplemente ir a alegar y decir es que mi cliente obró en una legítima defensa, sino probar cada una de las circunstancias, tanto personales de quien se presume víctima en este proceso, que fue la persona que se terminó con su vida, obviamente, y lamentablemente pues no era el deber ser, pero que de una u otra forma estas personas lo hicieron fue defendiendo un derecho propio, porque si no ellos eran las víctimas si no actuaban de esa forma. Pero ahí, doctor, ustedes tuvieron el tiempo necesario. Yo me refiero a la Fiscalía antes, porque cuando ustedes hacen la investigación y recopilan toda la información, pues supuestamente ya hay imputación. Antes de la imputación o que el juez considere válidos los argumentos de la Fiscalía para el detenido, antes que la Fiscalía tiene tan poco tiempo, 72 horas, no sé cuánto es que tiene para dictar medidas de aseguramiento. ¿La Fiscalía sí tiene el tiempo necesario para eso, o ahí es donde se presenta la mayor cantidad de fallas? Mire, decía en estos días, hablando del fiscal que salió, alguien decía con estadísticas que el 94% de impunidad en este país y que de cada 10 casos la Fiscalía perdía 6. Es verdad, ese tipo de estadísticas existen y están en los medios de comunicación, obviamente los mismos aportados por la Fiscalía, pero en este caso la Fiscalía actuó de manera rápida. Actuó tan de manera rápida que inclusive se libró una orden de captura en contra de mis 2 clientes. Lo que pasa es que desde el momento en que ellos conocieron que ya estaban en la etapa de indagación y que efectivamente los iban a vincular a un proceso penal, fue que se valieron de un abogado, en este caso de los servicios de nuestra firma, donde nosotros nos colocamos a disposición de la Fiscalía. Nuestro cliente no se va a volar, no se va a ir, no va a ir a ser un peligro para el tema de la investigación, a obstruir la justicia, a ocultar elementos materiales probatorios. Tanto así que nosotros entregamos el arma de fuego con la que se disparó, arma de fuego que está legal, que el cliente tenía el porte para ello, con la cual se hizo a través del laboratorio de balística la concatenación entre los proyectiles hallados en el cuerpo sin vida y el arma de fuego. Con todos esos argumentos que se presentó por parte de la defensa, la Fiscalía finalmente lo citó a imputación con esa misma orden de captura, y por la cual pues el juez de control de garantía le dio la libertad a nuestros clientes, porque es que ellos no son un peligro para la sociedad ni para las mismas víctimas indirectas, porque la víctima ya falleció. Las víctimas indirectas pues en ningún momento
se han realizado retaliaciones de mis clientes hacia ellos, no, en ningún momento, ni tienen antecedentes ni investigaciones. Lo único que el juez dijo fue, preséntense a las diligencias que se les van a citar próximamente, y eso es lo que hemos venido realizando. Este caso inclusive le puedo decir, esto es del año 2020 y esta es la fecha en la que nosotros estamos ya a puertas de celebrar finalmente el preacuerdo, porque estamos con el tema de la indemnización. Aquí algo importante que dejamos en la anterior parte, y es que mi alegación en principio fue una legítima defensa para mi cliente, el que disparó frente al otro, pues una solicitud de preclusión. Sin embargo, pues la Fiscalía no atendió a nuestro criterio, sino que nos ofreció fue un preacuerdo donde a los dos se les iba a conceder un exceso en la legítima defensa. Y para mí tampoco aplica como el exceso en la legítima defensa, porque finalmente fueron 3 disparos, no fueron ni 6, ni 7, ni 8, y además por el tipo de disparos o los impactos que se generaron siempre fue en aras de reducirlo. Porque si usted le pregunta directamente al cliente, que además había prestado servicio militar, usted le pregunta, si usted hubiera querido asesinarlo, ¿usted de dónde hubiera disparado? Pues obviamente de la cintura hacia arriba, 1 o 2 disparos, sin mucho. Esta persona dice, no, yo le disparé el primero, el segundo y el tercero, porque es que él seguía viniendo, ya el tercero fue como que el que sintió, y ya ahí quedó ahí quieto, y pues nosotros ni siquiera nos fugamos, nosotros nos quedamos ahí, salió la gente del barrio, obviamente es un barrio peligroso, que en última nos tocó salir, pero frente a esa investigación con el tema de los tiempos por parte de la Fiscalía, creo que el tema de la investigación se realizó en un tiempo muy oportuno, muy oportuno. Para las víctimas, lamentablemente, pues dirán que es algo que quedará en la impunidad, pero debemos ser muy conscientes siempre a la hora de analizar los casos de manera objetiva, porque mirando el trasfondo de los hechos, uno también tiene que tener en cuenta es quién era la presunta víctima o quién fue la persona que falleció, porque para unos lo que es justicia, para otros no va a ser justicia. Entonces, en este caso, una de las salidas anticipadas del proceso fue vía preacuerdo, llegar a una negociación con la Fiscalía, porque igualmente mis clientes no están interesados en irse tampoco para un juicio a demostrar lo que ya la Fiscalía nos está reconociendo. Por economía procesar, lo que se hace es llegar a ese acuerdo diciendo, listo, venga, nosotros vamos a discutir en el juicio una legítima defensa para exonerar de responsabilidad. Pero también hay que tener en cuenta todo el tiempo que se va a desgastar un proceso para que finalmente ellos digan, no, yo quiero ahorrarme ese juicio y me siento bien con un exceso en la legítima defensa. Que en mi consideración, pues es una postura de la cual yo me aparto, pero quien en última los clientes son los que tienen la decisión, y ellos pues se acogieron más fácil a un preacuerdo que en ir a probar su propia inocencia a un escenario de juicio oral. Doctor, entonces esa economía procesal, entre comillas, digo yo, porque mire, llevamos 4 años en el proceso que usted nos acaba de mencionar, el que usted lleva. 4 años, entonces no hay ninguna economía procesal. Mire, por ejemplo, el caso del doctor Uribe, el expresidente, pues está mencionado ya 12 años y está a punto de prescribir, a punto de precluir como una de las acciones más en este país, con uno de los abogados más importantes que tiene nuestro país, que es el doctor Vencimiento de Términos. Yo creo, doctor, que esa economía procesal hay que reformar. Yo diría que hace mucho rato que se debe reformar el sistema judicial en Colombia, porque no podemos seguir hablando de economía procesal mientras usted tiene unos clientes hace 4 años, de pronto en la casa con domiciliaria o de pronto en una cárcel. En libertad. Ajá. En libertad. Pero yo digo que el problema no es de una reforma a la justicia, ni aumentar los términos, porque ya es claro, el Código Penal establece unos términos de prescripción. Yo digo que el problema viene es con la capacidad de recursos humanos que pueda colocar la rama judicial a disposición de la sociedad, porque es que son los mismos jueces, ¿sí? Por ejemplo, usted por cada municipio cuenta con un juez promiscuo del municipal y un juez promiscuo del circuito. Y entonces por eso es que están colapsados, además porque los jueces promiscuos van a conocer de todos los procesos, civiles, laborales, penales, etcétera, de familia. En parte lo podríamos decir, pero sin lugar a dudas, para mí el problema es crear más jueces. Sí, debemos contar con recursos para crear más jueces, porque es que hay que descongestionar la justicia, no a través de modificaciones de leyes, sino a través de la creación de más puestos
donde se puedan asignar nuevos jueces y que esos jueces puedan descargar la parte laboral que tienen los otros jueces. A mí me tocó un caso muy parecido, doctor, como testigo de un proceso laboral de un compañero en la Alpujarra. 7 de la mañana teníamos que estar allá. Después de 3 años de haber iniciado un proceso por demanda de restitución de derechos laborales, de contrato realidad de unos compañeros, y vamos a la audiencia después de 3 años y nos dice la secretaria, no les informaron, es que la audiencia se canceló, porque el abogado, el juez, está en una capacitación de testigos electorales. Sí. Y dentro de un año, la próxima. Exacto, se programan dentro de un año. Ay, Dios mío. Y por eso es que esos procesos se extienden, pero los penales sí funcionan de otra manera. ¿Por qué llevamos 4 años? Porque es que han sucedido varias cosas. A ver, de parte de nosotros, pues sí, tengo que confesarlo, se solicitaron unos aplazamientos, pero que en últimas no nos afectan a nosotros para términos de libertad, porque mis clientes siempre han estado en libertad, ¿sí? Y obviamente los juzgados tienden a correrle más a los procesos donde las personas están privadas en la libertad que los que están por fuera. Y en términos de prescripción, pues la prescripción parte antes de la imputación del término máximo de la pena. Por ejemplo, un homicidio de 13 a 25 años, el máximo son 25 años. Con sus aumentos ya miramos la ley 890 que aumenta la pena, etcétera, dependiendo de las circunstancias de agravación. Posterior a la audiencia de formulación de imputación ya sería la mitad del máximo. Entonces, en este momento nos encontramos dentro de un proceso normal, sí, que han pasado 4 años, pero que ha sido también por la congestión judicial, porque la agenda de la Fiscalía está también comprometida, lo mismo que la de los defensores. Es cuadrar la agenda de 3 personas para poder darle trámite a cada una de las diligencias. Entonces, los procesos en Colombia, vuelvo e insisto, ahí se creó en el año 2018 el proceso abreviado, que este proceso abreviado lo que hace es simplificar el procedimiento de la ley 906 del 2004, pero siguen ¿quiénes? Los mismos jueces. La idea es crear más jueces, porque un despacho judicial, aparte de los procesos que tiene, súmele a eso tutelas, habeas corpus, audiencias, es un sinnúmero de labores que realizan o cumplen cada uno de los despachos judiciales. No solo son audiencias y los procesos, hay que hacer notificaciones, hay que hacer emplazamientos, hay que hacer autos, etcétera, o pronunciamientos, resolver nulidades, y eso lleva su tiempo. Por eso es que los procesos han sido un poco largos, extensivos en el tiempo. De todas maneras, contamos con un sistema procesal penal muy garantista, del cual, pues, insisto, se deben dar no solo garantías para quienes se encuentren investigados, sino también para las víctimas. Las víctimas tienen un derecho. Yo también he cumplido mi rol como representante de víctimas, también hemos defendido víctimas, pero la mayoría de los casos que nosotros llevamos es más de esta parte de acá, que es la defensa. Delitos sexuales, que es lo que más nosotros llevamos, homicidios, delitos contra la administración pública, donde hay exalcaldes, exfuncionarios de la administración pública investigados por celebración indebida de contratos, peculados, etcétera, que es el enfoque que nos hemos marcado y obviamente el cual nos ha venido reconociendo la comunidad con el voz a voz, etcétera. Y siguiendo esa dinámica, cuando son condenados los funcionarios públicos que atentan contra los bienes y la confianza del pueblo, ya no son concejales, ya no son alcaldes. Traen sus sanciones, que ese será una sanción para un alcalde que ya no es alcalde. Ese tema de los delitos contra la administración pública sería importante tocarlos en otro tema, en otro espacio. Muy bueno. Porque nos salimos ya del tema de la legítima defensa. Claro, y ahora que está de moda el que si yo robo, pues devuelvo lo robado, ya no soy ladrón. No, eso es una forma de negociar anticipadamente, pero entonces en conclusión... Es una vaca. Entonces, en conclusión, para el tema de la legítima defensa deben tener siempre presente esos 4 requisitos. Sin embargo, también hay que hacer claridad. ¿Cómo se llama esa primera etapa, doctor? La primera etapa, el asesinato, independiente de cómo se hayan dado, que ya usted nos lo explicó porque usted se nos adelantó en la defensa, y el asesinato capturado infragante y con arma en la mano, le meten las bolsas a la mano para que después balística diga que sí fue el arma que se disparó, lo llevan. ¿Cómo se llama esa primera etapa? Esa es la etapa de indagación. Cuando usted me habla de preacuerdo, ya estamos hablando de otra etapa. Sí, cuando se captura una persona en situación de flagrancia,
lo que se adelanta son actos urgentes, actos de indagación, y ya posterior a la formulación de imputación entramos en la etapa de investigación. Pero hay que presentación al juez. Claro que sí. Fiscalía hay que presentarle presenta al juez, dentro de las para que 36 legalice. horas. Dentro de las 36 horas. Para que legalice la captura. Para legalizar captura y vincularlo formalmente a través de la Y imputación. si al policía que lo capturó se le olvidó decirle una de las 4 cositas que usted al principio del programa dijo, que necesita un abogado, a comunicarse con un Los familiar. derechos del Sí, le olvidó capturado, una de sí. las 4. Es ilegal la captura. Entonces lo sueltan aunque haya matado a alguien. Exacto, es ilegal la captura. Triste. Pero es otro escenario que podemos hablar, Pero- también discutir frente a los derechos que tiene una persona que está siendo investigada o que está como indiciado bueno. dentro de un proceso. Es ilegal, pero continúa el proceso. Puede rectificar la fiscalía. Está en etapa de indagación. Puede rectificar la Claro que fiscalía el error. Rectificar no, recoger, obtener elementos materiales probatorios, porque finalmente, ¿qué es la captura? La captura es hacer comparecer a esa persona ante un juez. Claro. Porque ya el acto propio de esa captura deviene posterior a lo que es la audiencia de formulación de imputación, Claro. que es otro escenario o otro programa en el cual podemos explicar sobre este tema. Pero para concluir con el tema de la legítima defensa, la Corte Suprema de Justicia recientemente, en uno de sus pronunciamientos, analizó el tema de la legítima defensa cuando es una riña entre dos personas, y ahí se estableció que no hay una legítima defensa, porque las dos personas tienen ese conocimiento de quererse atacar. Entonces la riña no va a beneficiar a uno o al otro de una legítima defensa. La legítima defensa. Luego que sigue después de la imputación, después de la legalización de la captura o no, pero ya está la imputación. Después de la imputación, ¿qué sigue y cuántos son los tiempos? Bueno, de ahí sigue la audiencia de formulación de acusación, dependiendo del delito. La Fiscalía cuenta con 60 días, ya en términos de libertad por vencimiento de términos, 60 días para radicar el escrito de acusación, o si son delitos especiales, por ejemplo, delitos sexuales, delitos de corrupción, o cuando son 3 o más personas y que están ante justicia especializada, ya los términos van a aumentar. Pero esos son los términos para la libertad. Para la libertad. Pero para la Fiscalía, radicar el escrito de acusación para precluir o continuar con el procedimiento son 90 días. 90 días. Tiene la 90 días la Fiscalía para continuar con el trámite, que es muy diferente a la libertad por vencimiento de términos. Y ya de ahí en adelante viene lo que es la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. ¿Y en qué etapa se puede acoger a la sentencia anticipada para lograr la subrogación? En cualquier momento del proceso. Obviamente, entre más avanza el proceso, menos es el descuento punitivo. Exacto. Usted puede allanarse a los cargos desde la audiencia de formulación de imputación, o en la acusación, en la preparatoria o en el juicio, o ese es el allanamiento, o a través de un preacuerdo con la Fiscalía, que ya es una negociación para poder obtener descuentos punitivos. Pero ese preacuerdo ya es cuando yo me veo cogido, cuando yo digo, no, pues aquí no hay más que hacer. No lo digamos en esos términos, es cuando la persona es conscientemente de lo que realizó y que la Fiscalía cuenta con fuente probatoria muy fehaciente, en la cual pues es difícil ir a usted a probar en juicio una cosa diferente a lo que se está probando por parte de la Fiscalía, que es también por economía procesal. Uno dice, venga, yo le ahorro todo eso, sí, soy responsable, hay prueba directa y pues deseo aceptar los cargos, pero benefícieme en algo. Puede ser en una rebaja del 50%, si son delitos patrimoniales, pues hay una indemnización para poder obtener otras reducciones que se establecen en el artículo 260. Y también establece la ley que delitos sexuales o con menores no tienen ninguna No hay subrogación. rebajas, ni también en los delitos de secuestro extorsivo o extorsión, que son los delitos más graves que se están combatiendo. Ahí no tiene actualmente. ninguna ventaja. No hay beneficios. En el caso de las prescripciones, doctor, que me preocupa, y es que en Colombia, desde que sea tan famoso el abogado prescripción, uno no entiende si, por ejemplo, el caso que yo le dije a usted de la cita que se nos fue a un año más, no por culpa del demandante ni por culpa de los testigos, sino por culpa pues, del mismo juez que le tocó acudir a otra instancia diferente, como a una capacitación en la registraduría para ser jurado electoral. Entonces, los tiempos no se corren porque es muy fácil entonces el abogado mandar conseguirse con un amigo médico una incapacidad. Bueno, pero y decir, no puedo ir, estoy incapacitado, como está pasando en estos días, ¿cierto? Muchas incapacidades. Puede ser por falta de agua, que tenemos tanta enfermedad diarreica, y entonces los abogados están presentando excusas porque tienen enfermedades bacterianas intestinales, ¿cierto? Y eso lo que hace es
alargar y alargar los tiempos. No hay una ley o la misma ley no contempla que los tiempos se corran. Sí, sí los contempla. Sí. Pero hay que hacer una diferenciación entre el proceso penal y los procesos ordinarios laborales o civiles. En penal los términos sí son prescriptivos. Ya después de que usted presente una demanda en tema laboral, pues ya es que se lee el trámite. Obviamente el juez tiene que ser acucioso en resolver la situación lo más pronto posible, pero en materia penal es diferente. En materia penal, cuando los actos son dilatorios por parte de la defensa, esos términos los asume la defensa y el imputado o el acusado. En ese caso, si la defensa tiene manifestaciones de suspensión de audiencias, aplazamientos de audiencias, todas esas cargas las asume el procesado y su defensor, por lo tanto ese tiempo se tiene que descontar. Pero cuando los términos van por cuenta de la rama judicial, en este caso del juez, y de la fiscalía no pertenece a la rama judicial, en mi concepto, porque es un ente autónomo, independiente de la rama judicial, pues ya los términos cuentan a disfavor de ellos. En últimas, porque son los representantes del Estado dentro del proceso penal. Cuando ya se termina toda esa etapa, no hubo preacuerdo, no hubo acogimiento, no hubo nada, y el juez en la última audiencia dicta un fallo, sentencia acusatoria, también tiene unos tiempos para dictar las penas, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo es ese? Porque aquí llevamos en Colombia a una persona muy conocida, con 3 años esperando que el juez por fin decida cuál va a ser la pena, porque ya dictó auto. Bueno, la ley 906 del 2004 establece los términos para cada procedimiento. Una vez se emita el sentido del fallo, el juez inmediatamente debe programar la audiencia de lectura de fallo. Y obviamente, según la experiencia y lo que hemos vivido, esas lecturas de fallo se programan un mes, mes y medio máximo, pero hay unos casos, como por ejemplo el expresidente, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, el señor Santiago Uribe, donde ya se lleva más de 3 años esperando la lectura del fallo, que inclusive le hice un poco de seguimiento a ese caso, donde el juez inclusive había solicitado un término más para analizar, pero es que son casos muy complejos donde hay que analizar la prueba, porque es que hay manifestaciones... Y condenó, no es que ya el sentido del fallo es sí, condenatorio. Por eso, condenatorio, pero para la lectura del fallo. Puede que se le hayan presentado varias situaciones, pero ya es una carga que debe asumir el despacho, el juzgado como tal. Y eso es un fallo que va a dictar en primera instancia, viene la apelación. Viene la apelación y probablemente la casación. El recurso extraordinario de casación. Eso no vamos a terminar nunca en Colombia con estos procesos. Pero otro de los casos más graves, que bueno, usted que si usted fuera abogado en estos momentos de ese caso de una señora que ahora en Semana Santa pasado, creo, en estado de alicoramiento, conduciendo un vehículo, mató a una persona. Esos homicidios en accidente de tránsito. Sí, y se trabaja a partir Mira, está en la casa, como si nada, porque de pronto tiene influencia, tiene plata o pertenece a cualquier cosa. No lo podemos decir. Por ejemplo, tomemos el último caso más connotado aquí en la ciudad de Medellín, que fue para Semana Santa, el domingo, donde un muchacho en un vehículo en estado de alicoramiento por la ciclorruta atropelló a 1 o 2 personas, una mujer, y pues perdió la vida. En este caso, pues, a esta persona la dejaron en libertad, pero no porque esa persona sea un peligro para la sociedad, o porque esta persona sea un peligro para la víctima, o porque esta persona no comparezca al proceso, o porque esta persona es una obstrucción para la justicia. Hay que analizar cada caso concreto, y aquí es donde nosotros vamos a determinar, venga, esta persona sí cometió un error. ¿Manejar o conducir un vehículo en estado de alicoramiento es un delito? No, eso no es un delito. Una contravención. Eso es una contravención de tránsito. Pero producto de ello ocasiona un delito, que es un homicidio. Y este homicidio se trabaja con el dolo eventual, ¿sí? Porque deja desde el inicio todo librado al azar, siendo consciente de que el conducir en ese estado podría ocasionar un accidente, sino que lo deja librado al azar. Ahí no podemos hablar de un homicidio culposo. Ahora, el juez, a la hora de valorar si priva de la libertad de esta persona o no, se debe verificar. 1, ¿hubo la inferencia razonable? Claro, si esta persona era la que iba conduciendo en estado de alicoramiento, que a través de esos medios probatorios, como por ejemplo las experticias o las labores de investigación que se adelantaron en la Secretaría de Tránsito
sobre el tema del licoramiento de esta persona, cuando lo llevan al hospital o cuando le dicen que sople el tubo por el cual se va a determinar cuál es su estado de licoramiento. Listo, hasta ahí está bien. Ahora, vamos a mirar los fines constitucionales. Esta persona es un peligro para la sociedad, no tiene antecedentes, no pertenece a una estructura delincuencial, fue algo que fue en medio de tragos, estaba departiendo. Esta persona puede obstruir la justicia. ¿De qué forma esta persona puede ir a constreñir testigos, puede constreñir peritos para que cambien su versión de los testimonios? Es algo complicado, además porque se requiere por lo menos una inferencia por parte de la Fiscalía que esta persona a futuro sí lo haga. Y obviamente la no comparecencia al proceso, pues la persona trabaja en Medellín, vive en Medellín, tiene su arraigo aquí familiar en Medellín, entonces esta persona de qué forma se puede evadir de la justicia. Ahí es donde el juez dice, no es necesario privarlo de la libertad porque esta persona realizó un comportamiento en estado de licoramiento, más no en un estado de conciencia plena, como cualquier persona que dice voy a ir a matar sin estar en esos efectos, o como por ejemplo la persona que consume estupefacientes alucinógenos para ir a cometer un acto sicarial. Son circunstancias y hechos muy diferentes los cuales hay que analizar en cada caso concreto. Son situaciones muy complicadas y me imagino que no son las mismas apreciaciones que tiene la familia de la víctima, porque hasta podemos llegar al caso de que sea la imputación para la fallecida y que le toque pagar a la familia de la muerte la indemnización por no haberle pedido al conductor antes de atravesar el semáforo el examen de alcoholemia. Doctor, qué bueno que nos diga otra vez dónde lo podemos localizar, que la gente para que extienda esos casos. Mira, hoy trabajamos sobre un caso específico sobre lo que es la legítima defensa, la defensa jurídica en Colombia, en el caso de derecho penal, y cómo todas esas aristas que se tienen para un caso. Y uno dice, que hablamos de los abogados, pero no sabemos cuándo los vamos a necesitar. Y mire todo lo que usted dice, cómo de pronto a nosotros nos puede presentar un caso de esos o muy similar. ¿Dónde lo localizan a usted, doctor, para que las personas que vieron el programa puedan tener la forma de comunicarse y explicar sus casos de manera particular y usted hacer una asesoría? Claro que sí. Nosotros laboramos los 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Contamos con dos líneas, 24 horas, el 304-343-4552 y el 300-133-3535. A través de estas líneas, en caso de alguna urgencia, que capturaron un familiar o que se les presentó algún inconveniente, nos pueden contactar. Nosotros contamos con un grupo de abogados, o si yo puedo prestar el servicio inmediatamente y estoy disponible, pues me acercaré y atenderé cada caso. Nos ubicamos en la carrera 68A número 4313, barrio Laureles, en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Bogotá nos ubicamos cerca del Congreso de la República. Por medio de WhatsApp les compartimos la ubicación. Y nuestra página web www.edictagrupojurídico.com, nuestro Instagram edictagrupojurídico, y siempre al servicio de la comunidad. Obviamente los abogados penalistas, o acceder a un abogado penalista en Colombia es algo trágico, lo digo por el tema económico. Sin embargo, nosotros en la firma trabajamos con unos planes de financiamiento para los procesos penales que son los más costosos, lo mismo que para los procesos civiles, comerciales, que inclusive pues van a tener la oportunidad de contar también con en próximos programas con asesores en otras áreas del derecho para que la comunidad pueda estar enterada y puedan resolver sus dudas en cualquier caso o asunto que estén presentando. En la parte penal, 24 horas los 365 días del año, siempre a su servicio y obviamente con unos planes de financiamiento para poder ayudarles y acompañarles en estos momentos en los cuales puedan presentar algún problema judicial. Hay dos temas muy importantes que yo sé que usted nos va a acompañar en otros programas y son los homicidios o lesiones personales en accidentes de tránsito, que es un campo grande y que nos daría para muchos programas. Y de pronto el otro que usted nos habla ahorita y es los delitos contra la fe pública, lo que cometen los funcionarios públicos, los servidores públicos, que es muy común en Colombia, este tipo de delitos que son tan frecuentes en los servidores públicos. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Claro que sí, y algo también importante en el cual hemos venido trabajando para la teleaudiencia. Ahorita está en curso un proyecto de ley
de minería, y el cual pues estamos trabajando en el estudio de ello, y pues qué rico poderles brindar a ustedes un programa exclusivamente dedicado a la parte minera y en especial a este territorio del sureste antioqueño, donde ampliamente se trabaja el tema de la minería. No obstante, también pues estamos trabajando en otros programas, delitos contra la administración pública, delitos sexuales, delitos de homicidio, delitos de falsedad en documentos. Estamos a disposición de todos ustedes para enriquecerlos a través de este programa y poder absolver varias de sus dudas. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe, por haber compartido con nosotros este conocimiento, y espero que nuestros televidentes también hayamos podido sacarle provecho a ello. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.